simplemente hacer un saludo para iniciar la conversación. Nos están acompañando, bueno, ya se van a presentar ellas cuando inicien cada una su intervención, porque son tres profesionales que nos están hoy haciendo un aporte muy importante a la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud desde Fórum Infancias en relación con esta temática que nos preocupa y que nos ocupa desde la comisión desde que iniciamos este año. A poco de andar tuvimos que encontrarnos con una situación de emergencia sanitaria que obviamente nos hizo repensar una cantidad de prácticas y de situaciones. En particular en la comisión estuvimos llevando adelante reuniones informativas con distintas autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tanto con la Dirección General de la Niñez, como con el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, inclusive con la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore. Estuvimos reunidas también con trabajadoras y trabajadores de los dispositivos estatales de niños, niñas y adolescentes, y también de la red de hogares conveniados en la Ciudad de Buenos Aires, porque bueno, allí en los hogares convivenciales, en los dispositivos, es donde primero apareció, por supuesto, esta preocupación por protocolos específicos, equipos, el refuerzo de personal interdisciplinario, bueno, cómo garantizar la continuidad pedagógica, pero también justamente la pandemia hoy nos pone y nos permite discutir seguramente cómo transitamos esta pandemia, pero también cómo empezamos a pensar una pospandemia donde ampliemos derechos. En este sentido nos parece fundamental el diálogo con ustedes y por supuesto tenemos también el gusto de contar hoy con Gabriel Lerner, porque estábamos con este pendiente en la comisión de incorporar dentro de esta pata que tiene la comisión, tiene dos patas, ¿no? Mujeres y diversidades por una parte, y por otra niñez, adolescencia y juventud, y teníamos muchas ganas de poder incorporar el diálogo y la mirada de funcionarios del área nacional en relación con las infancias. Así que bienvenidos, bienvenidas, y bueno, está acompañándonos también la directora de la Comisión de Mujeres, Adolescencia y Juventud, Gisela Burto, va a estar acercando las preguntas y los aportes que a través de YouTube pueden hacer todas las personas que están acompañándonos, seguramente diputadas y diputados de la comisión, asesoras, asesores, y bueno, desde distintas redes donde hemos ido difundiendo este encuentro que fue muy valorado. Así que muchas gracias a ustedes por estarnos acompañando. Les voy a pedir a cada uno, a cada una, que se presenten al iniciar su intervención. Muchas gracias. Eso. Bueno, buenos días a todos y a todas. En principio, muy agradecida a Laura González Velasco por la invitación a participar y a trabajar en este panel junto a Gisela Auriolo y a Beatriz Janín del Fórum Infancias, y con Gabriel Lerner, con quien nos conocemos. Bueno, nosotros vamos a conversar, mi nombre es Mariana Wagner, soy psicopedagoga, soy licenciada en psicopedagogía y egresada de la Escuela de Pillon Rivière, y soy miembro de la Comisión de Clínica y Educación del Fórum Infancia, y trabajo también en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos toca pensar este escenario en el marco de los derechos de los niños y las niñas en situación de pandemia. Nos toca pensar qué es lo que está pasando con las escuelas en este contexto.
Todos sabemos que la pandemia del COVID-19 ha interrumpido nuestras vidas cotidianas, nuestras regularidades, ha roto de algún modo, quebrado ciertas regularidades, ciertas líneas temporales. Todo lo que era usual, todo lo que era habitual, dejó de serlo. Y dejó de serlo significa que nos obliga a repensarnos y a repensar qué hacemos con todo esto. Entonces, pero esto no nos pasó solamente a nosotros, esto pasó a mi vecino, a, a mis compañeros, a mi ciudad, a mi país, en el mundo. Entonces los mundos, los estados, los gobiernos se ven obligados a intentar pensar qué políticas públicas van a empezar a desarrollar a partir de todo esto que está pasando. Este quiebre en la temporalidad y en la rutina, además, tiene que ver, trajo muchísimas consecuencias y es producto de otras cuestiones. Por un lado, lo que nosotros vemos, lo que nos sabemos es que es por un lado el fracaso del sistema neoliberal que ha profundizado desigualdades. Esto por un lado. Y por otro lado, justamente la brutal visibilización de estas profundas desigualdades sociales. ¿Con qué cosas nosotros nos fuimos encontrando? Y cómo se relaciona esto con los derechos. Sabemos que los derechos fundamentales, hace aproximadamente 30 años, se firmó, armó la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes. Y entonces los derechos de los niños y de las niñas, que no podemos perder de foco en ningún momento, tienen que ver con el derecho al nombre, la identidad, el tener una vivienda digna, el poder educarse, el contar con salud, el poder jugar, en fin. En una situación de pandemia, todas estas situaciones están vulneradas. Ahora, si algunos pueden y otros no, es porque ya no hablamos de derechos, sino que hablamos de privilegios. Y entonces lo que nosotros pensamos es derecho para todos y para todos los chicos. ¿Qué pasó con las escuelas? En un comienzo, en las escuelas, a partir del 16 de marzo, que en la ciudad de Buenos Aires se suspendió la escolaridad, hubo una suerte de planteo hacia el interior de, bueno, no estamos preparados para esto, ¿qué vamos a hacer con este escenario? Los maestros se preguntaban, los chicos no tienen que venir, nosotros sí tenemos que ir a la escuela, ¿cómo es esto? ¿Cómo vamos a hacer para enseñar de una manera que no sea la presencial? Porque no estamos habituados. Al mismo tiempo, el ASPO, aislamiento social preventivo obligatorio, que yo prefiero hablar de un aislamiento físico más que de un aislamiento social, hizo que los papás se tuviesen que quedar en sus casas con sus chicos. Y entonces esto, bueno, complicó, complejizó al mismo tiempo que cuidó o intentó cuidar la salud, que es lo más importante. ¿Qué fue sucediendo con las escuelas? En un primer momento, las escuelas se plantearon, esto va a ser un año perdido, ¿cómo vamos a hacer con la continuidad pedagógica? Y en este punto, entonces, nosotros nos planteamos qué es la continuidad pedagógica y la continuidad pedagógica de qué. Cuando hablamos de continuidad pedagógica, podríamos pensar, por un lado, qué cosas también se han visibilizado de lo pedagógico anterior. Las prácticas pedagógicas son prácticas complejas también, y entonces cuando pensamos en complejidad, no pensamos en binarismo, no pensamos bueno, malo, caduco, moderno, sino que estamos pensando cómo distintas posiciones se van entramando. Y entonces acá la pregunta que empezó a circular es, ¿cómo les enseñamos a los chicos si para esto no estamos preparados?
¿Cómo le enseño? ¿Cómo transmito un contenido si yo estoy acá y el chico está acá? ¿Qué hago con el chico que no se conecta? ¿En qué horario puedo enseñar si tengo a mis chicos acá en casa conmigo y tenemos un solo dispositivo para poder trabajar? Con lo cual, esta crisis ha visibilizado desigualdades que no estaban, que si bien estaban, no estaban visibilizadas, ¿sí? Las dificultades en la conectividad, por ejemplo. Entonces, en este sentido, lo que nosotros queremos es conectividad para todos los niños y todas las niñas y adolescentes, para todas las familias, para todos los docentes, que todos y todas tengan dispositivos para poder trabajar, para poder participar de las tareas escolares. Es decir, que esta situación además nos pone en consonancia con el otro como un par. Como decía Silvia Bleismar, de lo que se trata de construir es de un otro como semejante, ¿sí? Entonces, en este sentido, estamos pensando en el armado de lo colectivo. Si lo profundamente humano no es humano si no está pensado desde lo colectivo. Y cuando pensamos lo colectivo, estamos pensando en una sociedad que los derechos estén garantizados y que los niños tengan derecho, tengan acceso a lo que les corresponde por el hecho de ser niños, simplemente por el hecho de ser niños y no por merecerlos. No se trata de una cuestión de merecimiento, se trata de una cuestión de el derecho por el solo hecho de ser niño. La escuela es el lugar donde los chicos aprenden, donde juegan, donde se pelean, donde construyen sueños. Es la primera salida fuera del hogar que los chicos hacen. Los maestros también, es el lugar donde ellos enseñan, donde ejercen su derecho al trabajo. Y entonces, en estos primeros tiempos, los maestros comenzaron a diseñar propuestas era toda una vorágine de tareas que los maestros mandaban, como si enseñar fuese mandar tareas. Es lo que se podía hacer en este momento. Cuando estamos pensando cómo reformulamos lo pedagógico con el regreso, tenemos que pensar en estos puntos. Tenemos que reformular la idea de qué es educar, qué es la educación, qué es enseñar, qué es aprender y desde qué concepción de sujeto nos estamos manejando. Que los chicos aprendan no significa que los chicos almacenen todo lo que uno les dice. Por lo tanto, lo que estoy pensando, lo que estoy proponiendo, lo que quiero transmitir, es que tenemos que armar políticas públicas desde una ética del cuidado del otro, políticas públicas que apunten a la construcción de la corresponsabilidad ciudadana y que cuando pensamos en términos de escuela, no es la escuela allí aislada, es la escuela como un punto de convergencia en donde tenemos educación, la escuela desde lo institucional, educación, lo interinstitucional, la relación con salud, la relación con desarrollo social, con diferentes instancias. Por lo tanto, estamos hablando de un nivel de intersectorial, pero además creo que la pregunta profunda que nos tenemos que plantear es ¿qué escuela queremos y qué niños queremos? Yo no quiero niños que me reproduzcan la tabla del 5, y no quiero que mi duda sea Borges o Cortázar. Yo no quiero que a la escuela vaya un cerebro, yo quiero que a la escuela vaya un niño. Entonces, pensar las políticas educativas, pensar las políticas públicas, supone pensar en qué cultura escolar o qué culturas escolares queremos. Queremos, yo diría,
una cultura de la subjetividad, entendiendo que la subjetividad supone lo histórico y social y lo contextual. No quiero una cultura cerebrocrática, por ponerle algún nombre, una cultura en donde el niño sea considerado un cerebro social, un cerebro emocional, que maneje sus emociones y que si está más o menos regulado y bueno, más o menos funciona, se porta bien y continuamos reproduciendo el mismo modelo. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a un mundo distinto, a una escuela distinta, y acá yo quiero tomar lo que dice Philippe Mérieux, que él habla de una pedagogía, construir una pedagogía de la colaboración. Esto va en consonancia con lo que decía Silvia Leichmar del otro como semejante. Entonces, pensar los derechos de los niños en función de estas desigualdades, en términos de derecho y no de merecimiento. Conectividad libre para niños, niñas y docentes, que tengan a disposición diferentes dispositivos para poder responder, que los otros derechos, la alimentación saludable, el vivir en un lugar digno, bueno, ya Gisela va a tomar este tema también, la capacitación para los docentes, entender que la comprensión e implementación de los protocolos del regreso no tiene que ser desde una perspectiva burocrática, tiene que estar pensada desde lo humano, porque además la lavandina no va a estar en la escuela, la lavandina va a estar en la escuela, va a estar provista por un sujeto, que vamos a hacer todos nosotros, ¿sí? Entonces, por esto tenemos que ligar estos protocolos que se pretenden, pensarlos desde lo humano, desde una perspectiva interinstitucional, intersectorial y por lo tanto política, en la que todos estamos comprometidos. El desafío de esta escuela, de esta pedagogía, de la colaboración, del estar con el otro, de entender que no podemos hablar de futuro pensando que el presente camina solo, sino que al presente lo vamos construyendo, es el compromiso que tenemos todos, y entonces el desafío va a ser que todos y que todas puedan volver a la escuela. Gracias. Bueno, muchas gracias Mariana. Simplemente para decir que ya estábamos con 118 personas conectadas por YouTube, ya nos empezaron a saludar de la Subdirección de Niñez y Adolescencia de Malvinas Argentinas, así que también hay algunas instancias institucionales, y bueno, Gabriel nos compartió inclusive un link que vamos a estar haciendo llegar a todas las personas que están conectadas, donde hay información y distintas propuestas que se están poniendo en. Así que bueno, sin más, le damos la palabra entonces a Gisela, le pedimos que ella inicie también su presentación. Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Gisela Oriolo. En primer lugar, quisiera agradecer el espacio que nos ha brindado Laura, que hoy nos permite estar acá. Hago extensivo también el agradecimiento a Beatriz y a Mariana por haberme convocado a compartir en este espacio. Un placer enorme contar con la presencia de Gabriel en este panel también. Desde el Foro Infancias, hace muchos años que venimos trabajando para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y es por eso que vengo a invitarlos a que nos acompañen en este recorrido, reimaginando y reconstruyendo lo pendiente. Desde mi profesión, que es el trabajo social, y la experiencia de más de una década trabajando en el sistema educativo, es que voy a puntualizar en las situaciones de vulnerabilidad social que atraviesan los niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Buenos Aires.
Como bien describió Mariana, las desigualdades sociales no son nuevas, sino que se vieron profundizadas a raíz de esta pandemia. Entonces quiero proponerles hacer un ejercicio, poner a la época como un texto y hacer un subrayado. Y resaltemos con un fuerte color todo aquello que está pendiente dentro de lo urgente de la situación. En este caso, lo urgente es lo pendiente y lo que debemos abordar sin dilaciones, pero no pensándolo como una utopía, sino como lo que está en juego y que es el destino de miles de niños y niñas que no son ni más ni menos que el presente y el futuro de nuestra sociedad. Como vemos diariamente, en algunos aspectos la ciudad ha llegado a un límite y ha dejado muchas vidas también en el límite, que ahora se visibilizan con más fuerza. Por eso es que no podemos volver a lo anterior, sino que debemos trazar e ir por un camino diferente. Entonces, ¿cuáles son las prioridades que necesitan ser subrayadas? La profundización de los problemas habitacionales. Día a día crece el número de niñas y adolescentes y familias en situación de calle. Este es un punto de inflexión en este contexto. Cuando el programa Buenos Aires Presente recorre las calles en busca de familias en esta condición, me pregunto muchas veces, ¿por qué las familias luego de conocer estos lugares no acceden a volver cuando se les ofrecen? Actualmente los paradores existentes, además de no contar con las plazas necesarias, son iguales o peores de peligrosos que permanecer en la calle. Se separan grupos familiares, mujeres con niños por un lado, hombres por otros. Una familia con padre y madre queda desmembrada. Las condiciones de higiene y salubridad no son las mejores, cuestión que no es menor en estos momentos en que necesitamos cuidados especiales. La organización, la rigidez de los horarios, son todos aspectos de un dispositivo que sin duda necesitan análisis y revisión urgente. A esta situación también se le suma el alto porcentaje de niños y niñas en situación de calle, donde inevitablemente se enfrentan con riesgos de sufrir situaciones de violencia, de abuso, consumos problemáticos, trabajo infantil. Las niñas y los adolescentes están muchas veces expuestos a las redes de trata, y tampoco podemos dejar de pensar en las condiciones climáticas de esta época que hace que puedan hasta terminar muriendo de hipotermia. Quédate en casa, nos aconsejan, lo escuchamos una y otra vez en los distintos medios, pero para quedarse en casa primero hay que tenerla, y en condiciones dignas. Otra situación a subrayar es la revisión de la política habitacional. Es una necesidad fundamental, pero en el mientras tanto se debe considerar la desactualización de los montos de los subsidios habitacionales y los requisitos también para el acceso al mismo. Actualmente esos montos apenas permiten acceder a hoteles o habitaciones de casas tomadas que son puestas en alquiler, a veces por alguien que dice ser el responsable, pero en la mayoría de los casos no posee ninguna titularidad legal real. El costo de los alquileres de esos lugares es por lo menos del doble de la suma recibida, con lo cual tampoco queda garantizada la vivienda aún accediendo al subsidio. Se hace necesario considerar el control de esos hoteles en cuanto a las condiciones de higiene, de salubridad, de seguridad, que la mayoría de las veces son deplorables. Por otra parte, en este contexto de pandemia ha habido casos de familias con varios niños pequeños de las que se presumía que podían haberse contagiado el virus y fueron fuertemente estigmatizadas y echadas de esos lugares sin tener ninguna otra opción más que ir a la calle. Es importante poder legislar en cuanto a los controles sanitarios, de higiene y de las condiciones de precariedad y desprotección que tienen los acuerdos entre los dueños y los inquilinos. Es claro que vivir ahí en esas condiciones no se elige, sino que a veces llega a ser la única manera de acceder a un techo, por lo que es preciso contar con legislación que garantice los derechos de quienes se hospedan o, en caso de existir, promover y controlar su cumplimiento. Una situación puntual y concreta de este momento es la visibilización de situaciones de familias en condiciones de pobreza, en el que los niños fueron separados de sus familias por tener a sus padres infectados y que debieron ser internados. Es imprescindible evitar la institucionalización de esos niños, aunque sea temporal, elaborando circuitos donde se trabaje con familiares o conocidos de la red familiar. Otro tema para abordar también tiene que ver con los hogares convivenciales, que lo mencionaban anteriormente, de niños y niñas que se vieron altamente perjudicados por no contar con los recursos económicos ni con los elementos de higiene necesarios, tampoco con subsidios extras para pagar los gastos que debieron afrontar en este contexto de pandemia. Un dato que grafica eso es esta situación, que es el gasto de 30.000 pesos semanales en remis, me contaban el otro día una referente de un hogar
para el traslado de operadores, para reducir las posibilidades de propagación del virus. Son altamente preocupantes los masivos contagios que se produjeron desde el inicio de la pandemia y en estos últimos días de niños, niñas y de trabajadores también. La aplicación deficitaria de los protocolos, la falta de agilidad en los testeos, las condiciones de institucionalización aumentan notablemente la posibilidad de contraer la enfermedad y también aumentan las condiciones de vulnerabilidad, sobre todo si no se garantizan los recursos necesarios. Tenemos conocimiento también de que no todos los hogares convivenciales cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para garantizar el acceso a la educación en estos tiempos, habiendo a veces una sola computadora perteneciente a la dirección del hogar que debe ser compartida para recibir tareas escolares, o un solo dispositivo celular que debe ser utilizado para recibir y enviar las tareas de todos los niños. Igualmente este es un tema que seguramente Beatriz va a profundizar, así que no me voy a explayar, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo. Otro aspecto importante a resaltar en este momento es la situación de niños y familias que vienen a Buenos Aires por enfermedades de largo tratamiento. Niños o niñas pequeños con diagnóstico de cáncer o de leucemia o otros diagnósticos de esa gravedad. Permanecen 1 o 2 años muchas veces en la ciudad, porque el único hospital del país que trata esas enfermedades es el Hospital Garrahan. Cuando no acceden a habitar en la Casa Garrahan por falta de vacantes, viven en hoteles cercanos al hospital en condiciones insalubres, en cuanto a la higiene de los lugares y el hacinamiento. Sus familias son desmembradas porque en caso de obtener alguna ayuda económica de la provincia de la que son oriundos, solo se subsidia con montos bajos a un solo adulto acompañante. Ese adulto, que en general es la madre, no puede trabajar porque debe estar a disposición y abocada al cuidado de ese niño o de esa niña, y no cuenta con ingresos estables. Otra situación que se genera es que cuando en el grupo familiar hay más de un hermano, muchas veces quedan separados viviendo con familiares en otras provincias, o a veces también hasta viviendo escondidas en esos lugares que menciono. Son un grupo de niños y niñas invisibilizados, doblemente victimizados por su situación de salud, por el desarraigo de sus lugares de origen y por las condiciones de vida en las que deben transitar ese duro momento. Son por lo general alumnos de la escuela domiciliaria y en la mayoría de los casos tampoco cuentan con un lugar apropiado para recibir sus clases, teniendo que hacerlo en espacios compartidos o con sus familias, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos también hay habitantes desconocidos del hotel que circulan por ahí y pasan por el lugar mientras están recibiendo la clase. Tal vez no son un gran número en cantidad, pero sí son vidas que cuentan y valen como la de cada uno de nosotros. Es imprescindible poder realizar convenios con las provincias de origen para garantizarle a estas familias condiciones de salubridad, de higiene y dignidad mientras reciben el tratamiento necesario. Otro aspecto importante que me gustaría considerar es cuando los chicos y chicas denuncian haber padecido alguna situación de violencia familiar. Esto se da generalmente en el ámbito de la escuela, si bien hoy no cuentan con ese lugar físicamente, pero bueno, es el lugar que en general les da visibilidad. En general el tratamiento que se les da es preocupante. La Guardia de Abogados, que es el organismo con el que se tiene el primer intercambio, es muy difícil de contactar. Hay 2 teléfonos para cubrir toda la ciudad. Los protocolos indican que los chicos deben ser trasladados en ambulancias del SAME y pasan muchísimas horas en la guardia de los hospitales esperando la resolución de la situación. Muchas veces vuelven a su casa con la persona que ha cometido el hecho de violencia y en otras son separados de sus casas y de sus familias, son institucionalizados en hogares, como si haber denunciado su padecimiento se volviera un castigo. En este contexto, las situaciones de violencia se han acrecentado. En situación de cuarentena, el encierro con victimarios las aumenta y genera mayor grado de exposición. Entonces se hace imprescindible generar políticas de cuidado, como decía Mariana, promoviendo pautas en el marco del aislamiento obligatorio, entendiendo que el encierro es uno de los factores que puede potenciar las violencias, exponiendo a los niños y a las niñas a situaciones de vulnerabilidad, por ser víctimas o testigos de maltrato y de abuso. En este momento, en este escenario del aislamiento social preventivo obligatorio, pero también fuera del mismo. Las acciones deben tender a proteger, a resguardar y a cuidar los vínculos familiares,
y de ese modo poder prevenir situaciones de violencia al interior del ámbito familiar y evitar la doble victimización del niño o niña afectada. También nos parece preciso dar prioridad a la jerarquización de los organismos de protección de derechos, otorgando el presupuesto y los recursos humanos necesarios para dar respuesta a todas las situaciones que puedan acontecer. En este sentido, María Aparecida Moisés, que es una médica pediatra brasilera que en el marco del 5º Encuentro Federal del Fórum Infancias nos daba luz con estas palabras y nos decía: la desigualdad hay que combatirla incesantemente. La desigualdad es una gran forma de violencia. Ciudadanía y derechos son cosas que tenemos todos o no tiene nadie. Si yo tengo derecho a una vivienda, por ejemplo, y ellos no lo tienen, yo no tengo derechos, yo tengo un privilegio. Si alguien no tiene derechos, nadie tiene derechos. Si hay una persona que no tiene ciudadanía, nadie es ciudadano. La desigualdad destruye ciudadanía y destruye los derechos. No hay dudas de que son tiempos difíciles, pero tampoco hay dudas de que son tiempos de construcción. Si bien es cierto que la fragmentación es la condición de nuestra época, surge como cuando aquellas instituciones que armaban la coexistencia social pierden la capacidad de composición y ya no logran hilar el tejido social. Pero también es cierto que sufrimos por desvinculación. Así que justamente eso es la tarea que necesitamos, es la reconstrucción. Volver a ligar, a conectar, a amarrar. Hace unos días escuchaba a una colega mía, trabajadora social, la licenciada Adriana Clemente, decía que el modo en que una sociedad resuelve los problemas que la interpelan, en especial los relacionados con el bienestar de todos sus miembros, es un indicador de su modelo de desarrollo. Por eso me parece que es un momento fundamental para tejer redes de sostén, activas y organizadas con centralidad del Estado, de articulación intersectorial para elaborar políticas públicas de protección para el cuidado de aquellos y aquellas que no tienen red propia, ni vivienda, ni salud física, ni emocional para atravesar este momento de complejidad. Frente a esta realidad en la que nos encontramos, quiero subrayar por último algo que me vengo preguntando, y es cómo concebir y diseñar políticas de cuidado capaces de rescatar una sensibilidad y la creación de vínculos que puedan oponerse a las presiones de la época, y sobre todo que permitan visualizar y construir caminos alternativos. Así que bueno, les propongo que ese sea también su desafío. Gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Gisela. Antes de darle la palabra a Beatriz, decirles que ya estamos en más de 200 personas que están compartiendo este encuentro y que tenemos gente de distintos lugares del país, de la Dirección General de Gestión y Promoción de la Familia de La Rioja, de Río Gallegos Santa Cruz, de la Subdirección de Niñez y Adolescencia de Córdoba, Natalia Gerardi, APIABA, la Asamblea por la Infancia de la Ciudad de Buenos Aires, ya nombré antes de Malvinas Argentinas, del Chaco, del Colegio McNabb de Bernal, de la secundaria, una secundaria del equipo de orientación de una secundaria de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Bueno, por ahora voy nombrando y mandando saludos y después seguramente en el espacio de intercambio vamos a poder dialogar con los aportes que nos van haciendo y las preguntas. Le paso entonces la palabra y le pido que se presente al inicio a Beatriz. Ahí la tenemos otra vez a Mariana conectada con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado a este encuentro y bueno, y muy contenta de estar con todos ustedes y de estar acompañada con los panelistas. Mi nombre es Beatriz Janín, soy psicóloga, psicoanalista, presidenta del Fórum Infancias y bueno, docente en realidad de toda la vida, porque fui docente de primaria, de grado y ahora de posgrado, y soy docente en este momento en varias universidades. Y bueno,
Por un lado, bueno, voy a retomar seguramente algunos de los temas que ya desarrollaron Mariana y Gisela, pero quisiera empezar diciendo que si algo ha quedado claro con la pandemia, y ellas marcaron muchísimo cómo han quedado en evidencia las diferencias sociales, pero también creo que ha quedado claro la importancia fundamental de la salud y de la educación, que son dos ejes que, digamos, de algún modo, creo que han sido muchas veces descuidados, y que me parece que se han de pronto mostrado como que justamente son los puntales en los cuales se sostiene una sociedad. Y también lo otro que ha quedado clarísimo es la importancia de los vínculos, del estar con otros, del complejo entramado que nos sostiene, de que no somos solos, de que somos siempre con otros. Yo creo que además toda esta fantasía que podía haber de, bueno, yo soy solo y es gracias a mis propios méritos que se logran tales o cuales cosas, ahora ha quedado pero clarísimo que no somos sin otros y que en realidad tenemos que, digamos, formamos parte de una trama con otros y ni por casualidad podemos pensar que en esto nos salvamos solos y bueno, y no importa, para nada. También algo que recién desarrolló muchísimo Gisela es las diferencias de recursos materiales que existen, y yo agregaría también las diferencias de recursos psíquicos con las que cada uno cuenta para afrontar una situación atípica y dolorosa. Toda la diversidad de situaciones que se ponen en juego, desde, como decía recién Gisela, los niños que viven hacinados en casas en las que hasta el agua escasea, hasta, como trajo Mariana, los que no tienen conexión a internet y no pueden acceder a las clases. Por otro lado, son muchos los niños y adolescentes a los cuales esta situación les resulta muy difícil de elaborar, en tanto supone una renuncia, y ojo, no por la cuarentena, por la pandemia, o sea, todos sentimos que tenemos que renunciar a proyectos, digamos que estamos de repente en un mundo distinto al que vivíamos, y un mundo distinto por ahí al que queremos vivir, digamos. De repente decimos, bueno, tenemos que armar todo de nuevo. Entonces, esto me parece que es algo que tenemos que tomar en cuenta, y lo voy a ir retomando porque creo que frente a todo esto y pensando en el futuro, tenemos que ir tomando medidas ya. O sea que hay cuestiones que las tenemos que pensar ya. Uno podría decir, desde los materiales, los recursos materiales, hasta los recursos psíquicos, todo esto es fundamental para encarar una situación y afrontar de un modo menos doloroso esta situación. Y por otro lado, están entrelazados, porque de alguna manera, si uno carece de agua, en una situación en que lavarse aparece como fundamental para poder salvarse y no enfermarse gravemente, el carecer de agua pasa a ser un factor de enorme angustia. Y no tener conexión a internet deja en una situación de exclusión que trae aparejados efectos psíquicos que pueden desembocar en anulación de deseos en chicos que dicen, bueno, ya está, no me importa nada, y en una sensación de minusvalía. El que una familia tenga un solo medio por ahí, un celular para todos, o una sola computadora para que todos se conecten, en un momento en el cual esas son las únicas maneras de estar con otros, también es gravísimo.
y termina generando situaciones de mucha hostilidad familiar, que entonces uno puede decir después, bueno, las familias se vuelven más violentas. En realidad, digamos, no es puramente el encierro, es el encierro además cuando no se puede estar conectado con otros, o cuando hay que luchar por un solo medio de conexión. Ya lo dijeron mis compañeras, pero planteaban, bueno, el aislamiento no tiene que ser social, tiene que ser puramente físico. Y esto es clave, lo peor en este momento es que alguien quede aislado. Niños, por otro lado, digamos, las niñas, los niños, los adolescentes, tienen que sentirse cuidados y protegidos. Es muy importante cuando los gobernantes les hablan a ellos, esto es clave, pero hay que tenerlos en cuenta en todas las decisiones. Y tienen que sentirse siendo tomados en cuenta y protegidos, y sentirse cuidados. A ver, y esto de nuevo, no es solo que ellos se sientan cuidados. Cuando, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me conmueve mucho cotidianamente escuchar chicos y adolescentes que están muy preocupados por los chicos de la calle. Y también he podido ver la alarma de un grupo de niños de una escuela primaria porque uno de los chicos no se podía conectar, y cómo ayudarlo para que se pudiese conectar y concurrir a las clases. Es decir, cuando los chicos sienten que hay chicos que se quedan desprotegidos, se dan cuenta de que ellos también podrían quedarse en esa situación. Por ende, así como si no tenemos derechos todos, no son derechos sino privilegios, si no cuidamos a todos los niños, a las niñas, niños y adolescentes, en realidad los estamos descuidando a todos. Entonces, un reclamo urgente que voy a insistir que lo trajo Mariana y que depende claramente, en Capital depende del gobierno de la ciudad, es que en todas las casas donde haya niños en edad escolar, niñas, niños, adolescentes, se les dé una computadora y que Internet pase a ser gratis en todos los barrios en donde la gente no puede pagar las conexiones, que no son baratas en realidad. Lo mismo para los docentes no tienen que pagar ellos su propia conexión. Es lo mínimo que podemos hacer como habitantes de esta ciudad para que la desigualdad no se instale como marca indeleble y por muchas generaciones. Sostener la conexión con otros entonces es imprescindible y hay que posibilitárselas a todos. Fíjense que si las clases se retoman este año en la ciudad, va a ser de cualquier manera, ya se está hablando que en parte va a ser presencial y en parte va a ser online, o sea que esto sigue estando como necesidad imperiosa. Uno podría decir, si no, ¿cómo van a sostener esto los niños que carecen de los recursos necesarios? Por otra parte, si hay chicos que viven en la calle y que están en tanta situación de desprotección, o en los hogares, como traía Gisela, fíjense la preocupación que tienen niñas, niños y adolescentes en relación a estos chicos, a estas niñas, niños y adolescentes que están en esa situación. En este momento es importantísimo tenerla en cuenta porque es un momento en el cual todos suponen que se pueden quedar solos y desprotegidos. El fantasma de la muerte ronda. Entonces muchos niños se preguntan, ¿qué va a ser de ellos si los padres y los abuelos mueren? Es decir, la situación de quedarse solo y de quedarse desprotegido en el mundo está vigente para todas las niñas y niños, y para esto entonces es fundamental sentir que
el Estado protege a todos y que hay, digamos, que hay una red que los protege, que no quedan solos con la familia. Y en ese sentido el contexto puede ser vivido como protector o como hostil. Y esto también implica como tener un hábitat confortable o carecer de él. Así como no es nunca uno solo el que se constituye como sujeto, no es suficiente la familia. Sobre todo no es suficiente la familia nuclear para alojar a un niño. Es decir, creo que nunca más evidente este refrán de que es necesaria la tribu. Y creo que la otra cosa que hay que tener en cuenta es que no solo se trata de proteger y no excluir a las niñas, niños y adolescentes, sino también a los progenitores. Es decir, cuando se maltrata o se excluye, cuando no se considera como un igual a un adulto que tiene hijos, en realidad se está excluyendo y maltratando al niño y para colmo a los descendientes de ese niño. O sea, siempre son 3 generaciones las que van a estar en juego. Y las marcas del maltrato social se transmiten como huellas dolorosas y pueden traer como consecuencias bastante graves, agujeros de pensamiento y sentimiento, una particular sensación del tiempo como un siempre presente de la exclusión. Cada generación va a ir tramitándolas de las maneras en que pueda. En relación a todo esto, creo que, y otro punto que quiero tomar, es el de la prevención en salud mental. Estoy, la verdad es que, digamos, ya creo que todos los medios vienen hablando de una pandemia posible, de enfermedades, que yo qué sé cuánto. A mí me parece que el tema no es hacer como discursos agoreros, ni profecías, que es absurdo porque, digamos, futurología no puede hacer nadie, y además hacerlas solo aumentan la angustia. O sea, lo único que hacen es agravar situaciones. Creo que lo que tenemos que hacer es prevenir. Lo que tenemos que abocarnos en este tiempo es a prevenir dificultades posteriores. En ese sentido, bueno, es importantísimo tener en cuenta de que ya estamos angustiados, atemorizados. Los niños extrañan la escuela y los grupos de amigos. El asunto es cómo los escuchamos ahora y cómo armamos espacios de escucha ya y de acompañamiento ya. Para eso es importantísimo que los profesionales, tanto los profesionales sí, digamos, como los trabajadores sociales de los hospitales, tengan también ellos, así como decíamos de los docentes y los niños, la posibilidad de atención telefónica y que se incremente la cantidad de profesionales que puedan escuchar las consultas y que puedan intervenir, tanto en las escuelas, en los centros de salud, en los hospitales, en los barrios. Hay que armar más equipos ya, no esperar a ver o andar haciendo predicciones a futuro. Ya hay que ponerse a trabajar y armar equipos. Es decir, salud y salud mental entendida como algo fundamental dentro del ámbito de la salud, educación, pero también un entramado vincular que tenemos que armar entre todas y todos. Entonces, es importante en ese sentido pensar la vuelta a la escuela, y retomo acá lo de Mariana, en términos de reencuentro, que privilegiemos los vínculos por sobre los contenidos, que valoremos lo grupal. Hay muchos cambios que tenemos que realizar como sociedad para que no pasar de peste en peste. Y hay que analizar para eso qué fue lo que determinó todo esto, cómo salimos y tenemos que salir distintos. Y para eso tenemos que recuperar el valor de los vínculos humanos y la comprensión de las diversidades.
Quizás hoy más que nunca tendríamos que pensar la educación en los términos en los que la plantea Edgar Morin, que de lo que se trata es de transmitir la complejidad del ser humano y poder aceptarla. No somos robots. Y es fundamental que entendamos que situaciones tan sencillas como la falta de atención o un movimiento desmedido que seguramente tienen en este momento todos los niños, son esperables en situaciones como esta y en muchas otras. El riesgo es cierto que es que haya mucho sufrimiento psíquico, pero no una pandemia de enfermedades mentales. Es más, yo diría que hay un riesgo enorme de que se patologice el sufrimiento de niñas, niños y adolescentes y que entonces, cuando alguno no se pueda concentrar, que nos pasa un poco a todos, se lo suponga con una patología o se confunda la tristeza por lo perdido con un trastorno. Para eso, otro pedido que quisiera que tomen en cuenta entonces, que se aumente la dotación de profesionales de salud mental en los hospitales y centros de salud de la ciudad. Que a estos profesionales se les den todos los elementos necesarios para su cuidado en esta emergencia, no que los tengan que conseguir ellos. Que también ellos, como dije antes, tengan conexión a internet gratuita para poder atender en forma remota, y que se habiliten líneas de asistencia para niñas, niños y adolescentes y para sus padres, porque los padres también están desbordados y es fundamental escucharlos. Insisto, y esto no es solo por la cuarentena, se levanta la cuarentena y esto va a seguir, porque está el temor, porque está el miedo y porque está el virus andando por ahí. Dentro de la prevención y sobre todo con adolescentes, pienso que es clave ayudarlos a vislumbrar un futuro. Y a mí me están preocupando mucho los adolescentes, porque si sienten que viven en un puro presente y sin esperanza y sin salida, se pueden desvitalizar y realizar actuaciones. Entonces, creo que lo más importante es ayudarlos a construir proyectos, armar una política específica con ellos, plantearles las posibilidades ya de ir pensando un futuro y que ellos participen en este pensamiento. Sobre todo, hay que considerar que niñas, niños y adolescentes no son máquinas. No es que los vamos a tener que, digamos, reubicar o que, digamos, podemos hacer determinados manejos como para resetearlos. No. Están al tanto de lo que ocurre y la enfermedad y la muerte cobran para ellos un sentido particular. Entonces, considerar al ser humano un sujeto en devenir, contradictorio y sobredeterminado, producto de muchas historias e inserto en un mundo social, es algo que para mí es básico, que es resistir a la anulación del sujeto. Subjetivar implica oponerse a la mecanización del ser humano y a la exclusión que prima en el mundo y transmitir esperanzas. En tanto niñas, niños y adolescentes son sujetos sin constitución y se merecen poder soñar un mundo mejor. Una ética basada en la solidaridad, la cooperación, el valor de la palabra dada y en la defensa de la vida permite el despliegue de la singularidad en un marco de contención y de parámetros sólidos. Sostener la memoria y la esperanza y defender la posibilidad de una vida digna son metas muy significativas en nuestra historia y son fundamentales para la prevención de cualquier dificultad psíquica en niños y adolescentes. Necesitamos una sociedad en la que ellos tengan lugar, no queden excluidos y que a la vez proteja al que cuida, o sea, padres y a maestros, para que todos puedan crecer en vínculos propiciadores. Recuperemos una mirada de descubrimiento sin protocolos ni cuestionarios preestablecidos, entendiendo que cada uno es un mundo, que tienen siempre potencialidades a desplegar,
La solidaridad y la creatividad son valores de este país, y realmente uno los encuentra muchos. En este momento, bueno, los docentes son un ejemplo, muchos docentes han creado de la nada, y nos han ayudado siempre a salir de las crisis. Son estos valores los que nos pueden ayudar ahora para que esta pandemia justamente no tenga consecuencias catastróficas en ningún sentido. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos, Beatriz. Decirles que, bueno, ya tenemos 250 personas conectadas, que hay agradecimientos y saludos desde distintos lugares del país. Bueno, por ahí la única que voy a mencionar es Paula Hermano, porque me dijo, ¿te acordás de mí? Sí, me acuerdo. Hay un montón de gente con nombre propio que también nos está saludando. Por supuesto, muchos agradecimientos hacia el fórum, a Mariana, a Gisela, a Beatriz, distintas apreciaciones y valoración en relación con las intervenciones, pero después que sea la intervención de Gabriel, ya Gisela nos va a puntualizar algunas de las preguntas y aportes en relación con los temas. Decirles que, bueno, hay docentes de Tigre que están saludando, plantean también, bueno, lo que plantean no lo voy a decir, lo va a decir después, después Gisela, sí, de Río Negro, del equipo de orientación escolar de Citibel La Plata, de APA, Espacio Winnicott APSA, de UPSES también, de UCES, del Colegio San Luis Gonzaga, de Ramos Mejía, de Zona Oeste, de los equipos interdisciplinarios, ahí del oeste, también la gente de salud mental, de los centros de salud mental, infancia y juventud de Mendoza, de la Rosa Silver también, los docentes de Tigre ya lo había dicho antes, bueno, distintos referentes educativos de equipos interdisciplinarios, de salud, de distintos lugares del país. Bueno, las intervenciones hasta ahora fueron presentando distintos y amplios temas, se habló de los juegos, de los espacios de recreo, de las prácticas pedagógicas y cómo se expresan la desigualdad en relación con el acceso a estos derechos, qué pasa con la conectividad, también, bueno, el diálogo entre pares, los cuerpos, la perspectiva de pedagogía de la colaboración de derechos y no de méritos, que dejó tan clara Mariana en su intervención. Bueno, Gisela nos estuvo hablando fuertemente de las situaciones de hacinamiento, de situación de calle, de violencia familiar, qué sucede con los hogares convivenciales, cómo se da una respuesta rápida desde las políticas públicas, la necesidad de jerarquizar también los organismos para garantizar derechos, qué sucede con los vínculos. Y Beatriz, bueno, también, ¿no? El tema de la salud y la educación, cómo hoy las tareas del cuidado toman otra dimensión, esto de los vínculos, del estar con otros, contra esta mirada de los méritos, cómo encontrarnos en una trama con otros, qué pasa con las familias en esta situación y cómo esto afecta a las infancias y adolescencias, las incertidumbres, las angustias y cómo está esto operando también en particular sobre los adolescentes y las situaciones de salud mental. Y bueno, esto, ¿no? El desafío de cómo nos entendemos como sujetos en devenir, contradictorios, diversos, qué sucede con esta salida de la pandemia, cómo nos vamos a encontrar construyendo otra ética distinta que, bueno, que permita desde la esperanza y la memoria poder construir otra sociedad que nos entienda como sujetos en constitución, con, bueno, este rescate de la singularidad para una vida digna. Así que le voy a dar ahora la palabra a Gabriel para poder incorporar también sus aportes, y después Gisela va entonces a hacer lectura de algunas intervenciones o algunas preguntas en particular para el diálogo final.
Hola, muy buenos días a todas las compañeras que veo y a las que no veo, los y las que no veo, que parece que son muchos, pero como no los veo, no me atemoriza tanto, digamos. Bueno, nada, gracias Laura, gracias Gisela, la legislatura de la comisión. A mí me gusta mucho participar de este tipo de reflexiones y re contento de hacerlo con las compañeras del fórum. Yo soy yo me siento el fórum, no sé si ellos me tienen incorporado, pero yo me siento el fórum, no pago ninguna cuota. Estos 4 años asiagos de un gobierno de tanta indignidad me permitió conocerlos y creo haber aprendido algunas cosas y creo haberles hecho algún aporte, así que caminar juntos para mí es muy satisfactorio en términos personales, y ahora pronto vamos a sacar una publicación que ellos hicieron y la Secretaría la está auspiciando y estoy re contento a ver si lo podemos concretar. Así que nada, listo, digo en el sentido que es un ámbito para mí muy cálido y acogedor al que me convocan. Para los que no me conocen, yo soy abogado, casi diría más hincha de River que abogado, pero soy abogado a los fines prácticos de lo que nos convoca, y mi primer acercamiento con el tema de las infancias en términos políticos fue militancia en la CORREPI, Coordinadora de Represión Policial, década del 90, y a partir de allí defensas penales de chicos, querellas por violencia contra los chicos. Y en el año 93 tuve el orgullo de ser convocado a ser el abogado del primer equipo de la Defensoría Zonal de la Boca Barraca, que hoy la Defensoría Zonal de la Boca Barraca fue la primera defensoría en la ciudad, previo a la ley 114. De modo que a mí, no solamente yo tengo años trabajando en estos temas de niñez, sino que además me une con la ciudad, trabajo, militancias. Yo con un grupo de compañeros a los que quiero mucho, entre los cuales están los compañeros y compañeras del fórum, creamos APIABA, la Asamblea por las Infancias de la Ciudad, así que bueno, en fin, a mí no solamente está el tema de mi condición de secretario nacional, sino que me une con la ciudad y con las infancias y adolescencias de la ciudad y con la militancia del campo de la infancia. Me unen afectos y tengo intereses comunes, así que digo esto porque este problema de las salas virtuales hace que uno hable con el mundo entero. En cambio, cuando uno iba a dar una charla corriente, sabía que los que estaban escuchando eran correntinos o correntinas. En cambio, aquí, pero igual, porque algunas de las reflexiones, si bien no voy a hablar de la ciudad, tienen que ver con algunos temas que tienen que ver con la ciudad, y que por ahí, si yo estuviera en Santiago del Estero, no plantearía los mismos temas. Disculpen si hay algún santiagueño o santiagueña escuchando, pero nada. Ahí, como yo tengo alguna tensión entre informar como funcionario las cosas que estamos haciendo y también aportar algunas reflexiones que no tienen que ver estrictamente con la gestión inmediata, aporté ese link donde hay un montón de las cosas que la Secretaría viene haciendo, resoluciones, normativas, guías, protocolos, materiales de juegos, etcétera, para que se conozca una parte de la gestión que yo no voy a poder contar ahora, y por eso me interesaba que lo divulgara. Yo voy a hacer brevemente algunas reflexiones, hago propio todo lo dicho. La verdad que no solamente porque las quiero las compañeras, sino porque lo dicho me representa plenamente, digamos. Y me gustaron mucho las últimas propuestas, aparte de Beatriz, que me parece que son propuestas muy concretas y que nos interpelan a los funcionarios y que tenemos responsabilidades en las políticas de niñez. Lo poco que voy a decir tiene que ver, por un lado, con la pandemia y alguna relación con la Ciudad de Buenos Aires, y vinculado a cómo esta situación de la pandemia y la situación que ya traíamos del ajuste y el retroceso en tiempos de neoliberalismo ponen al sistema de protección de derechos de cara a desafíos de gran importancia. No sé si voy a establecer un orden de prioridades, pero sí señalar algunas cosas que me parecen a mí que son menos dialogadas, menos conversadas, digamos. Primero, afirmando la idea de que hacer realidad el interés superior del niño en las políticas públicas, es decir, hacer realidad el acceso simultáneo e integral del conjunto de los derechos de las infancias, no es un problema de las áreas de niñez. Es decir, la idea del sistema de protección de derechos justamente vino a dar respuesta a
una primer frustración cuando empezó a caminar la Convención sobre Derechos del Niño en todo el mundo, de que el simple cambio legal, sin una puesta en vigencia de un modelo conceptual y operativo de construcción de políticas articuladas, no daba respuestas. Es decir, hubo un primer momento de una idea de reconversión de la minoridad en clave de derechos humanos, y que eso iba a resolver el problema del acceso integral de las infancias a sus derechos. Es decir, las viejas áreas de minoridad reconvertidas en áreas de protección de derechos resolvían el problema, y la idea del sistema de protección viene a plantear una reorganización estatal, una articulación horizontal de las diferentes áreas de gobierno, porque los derechos de los niños dependen del área de niñez, pero dependen de cómo actúe la policía, dependen de qué pasa en los ámbitos judiciales, depende de las áreas de salud, de educación, depende de las políticas de comunicación. Es decir, una mirada transversal del Estado en su conjunto, una perspectiva holística de alguna manera llevado a las diferentes competencias estatales, una articulación de los diferentes niveles del Estado, en el caso de este país, federal, Estado nacional, Estado provincial, Estados municipales, y la articulación con las entidades y organizaciones de la sociedad civil. Es decir, la mirada del sistema de protección apunta centralmente a poder abordar el conjunto de los derechos de las infancias, y eso tiene que ver las áreas de niñez, ahora voy a hacer alguna reflexión al respecto, pero tiene que ver con una actuación articulada del conjunto de las áreas del Estado y la interacción con la sociedad civil. En general, cuando nosotros hablamos de los verbos que utilizamos muy sencillamente, por ahí en algunas clases vinculadas con el tema de las obligaciones de los Estados respecto a los derechos humanos en general y de los chicos en particular, utilizamos en general tres verbos. El verbo de respetar, y allí la consigna es que el Estado no viole derechos humanos, que el Estado, por ejemplo, permita la libertad de expresión, que el Estado no censure, que el Estado no encierre arbitrariamente, es decir, el Estado debe respetar los derechos. Hay un segundo verbo que utilizamos, que es el de proteger. El Estado tiene que proteger de que otros terceros no violen los derechos. Por ejemplo, cuando el Estado actúa frente a violencias familiares o comunitarias con niños o niñas, el Estado está desarrollando una acción de respeto de los derechos, de protección de los derechos de las infancias. Pero el desafío que plantea el sistema de protección es el desafío de garantizar los derechos, y esto supone una anticipación y una adopción del conjunto de recaudos que tiene que adoptar el Estado para que esos derechos se realicen efectivamente. Lo que decía Beatriz hace un rato, dice, bueno, hay que poner a funcionar equipos ya. Es decir, el Estado no tiene que esperar que los derechos estén vulnerados por un tercero, por el propio Estado, para salir a repararlos, sino que supone adoptar un conjunto de medidas, de previsiones, la idea de la prevención, que está bastante debilitada en la lógica, esta idea de la promoción de derechos y de la protección, pareciera que es sensibilización y es actuación frente a derechos ya vulnerados. Y la idea de la prevención, si bien algunas veces tiene algún sesgo un tanto positivista de que hay que despojar a la idea de la prevención, la idea de la prevención es muy potente, es anticiparse a las posibles vulneraciones de derechos y adoptar el conjunto de medidas. Entonces, en esa idea, la idea del sistema de protección es de singular trascendencia. En relación a desafíos y situaciones que el sistema, como lo he descrito, tiene por delante, hago propio lo planteado por Beatriz. Conectividad es un derecho humano básico para las infancias y las adolescencias, no solamente en el contexto de la pandemia, ya había desigualdades muy importantes en eso antes de la pandemia, y ahí hay un desafío enorme para los estados, nacionales, locales, etcétera. No hay discusión. El tema salud mental, nosotros ya veníamos muy mal antes. El tema de la salud mental en las infancias es una asignatura pendiente de larga data que se ha venido agudizando, se ha complejizado con lo que el Fórum permanentemente cuestiona, que son los procesos patologizadores, medicalizadores, que tienen poco en cuenta las relaciones vinculares, la familia, las comunidades. Ahí hay un desafío de singular importancia. Gisela hablaba, y creo que Mariana también, del tema de los presupuestos en las áreas de niñez, que obviamente ahí hace falta una vuelta de tuerca importante. Beatriz planteaba algo que
que es un tema para mí obsesivo y que espero que la Secretaría de acá algún tiempo alguien pueda decir, bueno, ustedes dieron un paso adelante, políticas específicas para las adolescencias, dejar de mirar a las adolescencias como una etapa que hay que tratar de que se atraviese rápidamente, porque los adultos no sabemos qué hacer con esto, ni en el Estado, ni en las casas, ni en las organizaciones. Entonces, en lugar de abordarlo seriamente con políticas específicas, tratar de que rápidamente dejen de ser adolescentes y pasen a una juventud o a la adultez. Ahí hay una especificidad, una agenda pendiente, que no tiene que ver necesariamente con el signo popular o no popular de los gobiernos. Hay unos temas de cuestiones adultocéntricas que hacen que tengamos resistencias. Ejemplo, reforma del sistema educativo. El sistema educativo está claro que esa escuela, la escuela secundaria de hoy, me sigue esperando a mí cuando tenía 17 años. Es decir, es más parecida a la que yo tuve que a la que necesitan los chicos y chicas. Nosotros en el año 2011-2012 hicimos con UNICEF la MIX, o la IPOGNA, la encuesta de condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, y cuando se le preguntó a un muestreo de los 500.000 chicos y chicas adolescentes que no estaban en la escuela ya en aquel tiempo, aunque después hubo algún incremento con la ley de educación, bueno, pero que había una cantidad grande, más del 30% de los chicos dijeron que no iban a la escuela por razones socioeconómicas, ni porque cuidaban a hermanitos, ni porque tenían que trabajar. No iban a la escuela porque decían que no les gustaba la escuela y porque no encontraban ninguna utilidad en ir a la escuela. Digo esto, esa es la escuela que sigue esperando adolescentes que ya no van a venir. Bueno, en fin, la agenda adolescente, lo que se dijo, creo que Gisela o Mariana, mejoramiento en cobertura y calidad de los espacios de educación y cuidado de la primera infancia. Me parece que ya este tema de fractura en lugares de cuidado y lugares educativos para las primeras infancias está superado, y lo cierto es que en cualquier espacio de participación y de cuidado de niños son espacios de educación y de cuidado, y ahí hay un desafío grande en general y en la ciudad de Buenos Aires. Así que yo comparto en general, y quiero puntualizar en 4 o 5 aportes más que me parecen que hay que mirarlos en lógica de sistema, ya debemos mirarlos y en el tiempo que se viene. Por un lado, y está en discusión felizmente, el tema de la jerarquización en la agenda política de las infancias y las adolescencias. Ese es un tema. Nos estamos ocupando, los decisores políticos se ocupan, no se ocupan. Yo veo en el gobierno nacional, claramente, yo soy oficialista y funcionario del gobierno nacional, pero además honestamente veo señales que no habíamos tenido por ahí en otros momentos. El presidente de la Nación, que ya en la campaña, en ese abrazo con Brian, yo me emociono cada vez que veo esa foto de Alberto con Brian, con ese joven adolescente, vituperado, demonizado, y después ya en la campaña Alberto tuvo actos y diálogos en colegios secundarios, y en este último tiempo en la pandemia dialogando con los chicos, los últimos actos, el día 9 de julio, esa declaración de la independencia leída por niños y niñas de todo el país, de grupos indígenas, chicos de diversos colores de piel. Me parece a mí que empezamos a dar señales de una jerarquización, los especialistas que Alberto escucha, no solamente del campo de la medicina, pero hay un tema de jerarquización en las infancias, no solamente en términos presupuestarios y de programas, sino también en términos simbólicos del lugar de los niños, niñas y los adolescentes. Me parece que es un desafío que tenemos por delante de singular trascendencia. Otro tema que yo quiero destacar y que el Comité de Derechos del Niño le plantea permanentemente a muchos países, pero a la Argentina también, es lo que llamamos la labor de articulación y coordinación del sistema de protección de derechos. Por razones que yo no he estudiado, cuando se producen las reformas normativas, las viejas áreas de minoridad se reconvierten en áreas de protección de derechos, pero además de actuar en la protección, es decir, en la atención de situaciones de niños o niñas con sus derechos amenazados o vulnerados, se le asigna la función de rectoría. Es decir, el viejo Consejo del Menor, que es el antecesor del Consejo Nacional de Niñez y el antecesor de la actual Secretaría Nacional de Niñez, cuando la 26061 va en esta dirección, o en las provincias, en la misma área mantiene las obligaciones de protección, las responsabilidades, pero también la de rectoría. Probablemente sea un diseño que deba discutirse. Lo cierto está en que en general
es difícil la construcción de rectoría desde áreas que no tienen una mayor jerarquización. Es decir, mi experiencia es que la interacción con otras áreas de gobierno de las áreas de niñez no es sencilla, y eso se verifica más a niveles provinciales y locales, en las desigualdades entre el área de niñez y el área de seguridad, las policías, el aparato educativo o sanitario, y entonces esa idea de rectoría o coordinación se debilita bastante. A mí me gustaría contar cosas que hicimos durante la pandemia, pero son pocos minutos, pero por ejemplo, para nosotros fue un orgullo inmenso que el Ministerio de Educación, es un enorme ministerio en Argentina, nos abriera las puertas para que la Secretaría pudiera incorporar en los cuadernillos y en los contenidos de Educar contenidos vinculados con los derechos de los niños, con la prevención de la violencia, con la promoción del buen trato, porque esa es una actuación en lógica de sistema, o que el sistema de salud, nosotros no hemos hecho ninguna guía, y las van a encontrar en esa página, ni recomendaciones para hogares y para centros de desarrollo infantil, etcétera, etcétera, que no haya sido realizada con las áreas pertinentes del Ministerio de Salud. Y está claro que el Ministerio de Salud es infinitamente más complejo y con mayor volumen, pero entendió que tenía que haber un diálogo con nosotros en esto, y la verdad que estamos tratando de encontrar lógicas de articulación donde las políticas para los niños de salud tengan que ver con las áreas de niñez y con las políticas de derechos, de educación, etcétera, etcétera. Una tercera cuestión, dije jerarquización, dije articulación y coordinación. Una tercera cuestión que yo quiero poner sobre la mesa es los procesos de construcción de áreas de protección de derechos desjudicializadas tuvieron un sesgo muy importante de descentralización. Para los que tienen menos, para los que no conocieron las áreas de niñez de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires hace 20 años, las defensorías locales no existían. Los servicios zonales y locales no existían. Las áreas de niñez eran áreas concentradas en las capitales provinciales, y no había áreas de niñez articuladas con los territorios. Ese proceso fue de singular importancia, sigue habiendo precariedades, carencias, pero hoy en el país hay múltiples agencias. Algunos municipios del conurbano bonaerense tienen hasta 10 y 12 oficinas de protección de derechos en el territorio. Eso ha sido de singular importancia. Es cierto que hay que hacer un análisis contrafáctico para ver el valor, es decir, porque sigue habiendo vulneraciones. El tema es que los que conocemos esta práctica sabemos que si se retiraran esas agencias, en la Ciudad de Buenos Aires las defensorías zonales atienden 30.000 casos por año en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, 30.000 situaciones que van desde consultas, situaciones graves de vulneración de derechos, seguramente debieran hacerse mejor, con más recursos, etcétera, pero los que hemos trabajado en esto durante años, imaginemos que no existiera esa institucionalidad en un momento de crisis como esta, y podemos imaginar lo grave que sería. Ahora, esas agencias que construimos, en general, tienen el tradicional perfil, no hablo de la ciudad en general, el sesgo de equipo técnico y de atención de casos, y en general hay poco trabajo y poco diseño de que esas agencias potencien la articulación con las energías comunitarias. Es decir, suelen ser equipos técnicos cercanos, pero que no están diseñados ni tienen las herramientas para fortalecer las redes comunitarias y para fortalecer la organización popular, porque yo descreo de que el problema de las pobrezas se resuelva solamente con ingresos. Aquí tenemos que fortalecer, tiene que haber más ingresos, mejores servicios, pero nosotros necesitamos fortalecer familias, no familias en un sentido tradicional, familias, las familias que los niños tienen, los ámbitos con quienes conviven, y fortalecer comunidades. Es decir, las infancias y sus posibilidades de desarrollarse con libertad y con respeto a ellos también necesitan comunidades protectoras, comunidades amables, comunidades, y ahí el Estado no puede limitarse a brindar servicios individuales a niños o familias, sino que requiere una política de promoción de redes y fortalecimiento comunitario, y esta institucionalidad que hemos construido ahí es débil. Ahí es débil, es más fuerte en la atención de situaciones singulares que en la promoción de fortalezas comunitarias y de interacción con organizaciones de la comunidad. Dos cuestiones más para terminar la reflexión. Creo que tenemos un desafío inmenso con las escuelas en la lógica del sistema de protección de derechos. Yo tengo un temor de que esta correcta decisión de suspensión de clases para evitar los contagios cristalice una escuela
muy alejada del sistema de protección social y que solamente, como decía Beatriz, se piense la escuela en términos de contenidos. Para mí, no hay que homologar la vuelta a la escuela a la vuelta de clases. Yo creo que la vuelta a la escuela es la vuelta de los niños y las niñas a un espacio que es imprescindible para su vida en sociedad, porque ahí están sus amigos, sus vínculos, ahí hay juegos, ahí hay lugares donde sus familias no los ven y están cuidados. Esto es de fundamental importancia para esto. Entonces, si el problema es que estén dadas las condiciones para que haya clases en los términos que había el 15 de marzo, me parece que les estamos negando, le estamos restando a los chicos la posibilidad de un espacio que es muy importante desde la perspectiva más integral de protección de derechos, aunque las trayectorias curriculares no tengan los mismos desempeños que los que tenían hace 6 meses. Me parece que ahí hay un tema importante a trabajar y yo lo quiero asociar a otra idea más. Creo que tenemos que revalorizar un concepto que yo, esto es una idea personal, por ahí estoy equivocado, revalorizar la idea potente de la comunidad educativa. A mí me parece que hay que volver a valorizar la idea potente de una escuela que interactúa con las familias, con las infancias, con los chicos, con las chicas y también con la comunidad que la circunda. Es decir, la escuela es de todos. La escuela es del barrio, la escuela es de los papás y mamás, la escuela es de los niños, la escuela es de los docentes, de toda la comunidad educativa. Me parece que esa es una idea fundamental en esto de reconstrucción de vínculos, reconstrucción de entramados protectores, de entramados favorables para el ejercicio pleno de derechos. Última cuestión que quiero plantear. Los niños han sido destinatarios de medidas sanitarias de cuidado. Los niños padecen, las niñas padecen el encierro, es decir, también son víctimas de las consecuencias no deseadas, aunque tratemos de reducir los perjuicios, está claro que a todos se nos provocan, a los niños y niñas también, del aislamiento. Pero creo que hay una dimensión que no hay que perder de vista. Es inimaginable que esta sociedad haya desarrollado esta gesta del cuidado si los niños, niñas y adolescentes no hubieran incorporado las pautas de cuidado. Los niños, niñas y adolescentes han sido protagonistas de esta experiencia de cuidado. Todos sabemos que la adolescencia en Argentina, cuando se quiere sublevar, se subleva. Y si nosotros no hemos tenido a los chicos desbordando todo es porque hicieron propia la pauta de cuidado. Yo no podría explicar si ha sido un tema de temor, si ha sido un tema pedagógico, si ha sido un tema de conciencia, responsabilidad. Le dejo a otros eso. Pero los chicos y chicas han sido, y escuchar, nosotros hemos incorporado una práctica que en mi anterior gestión, para los que conocen, yo ya fui secretario de Niñez, no la teníamos tan incorporada, que es el del diálogo directo con organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Y la verdad que la cantidad de ideas que proponen, razonables y concretables para volver a la escuela sin contagiarse, por ejemplo, emociona. Entonces, yo lo que quiero decir con esto y para terminar, la construcción de políticas destinadas a niños, niñas y adolescentes, si queremos que sean respetuosas de derechos, pero además que sean sustentables, deben contar con la escucha de los niños, niñas y en particular de las adolescencias. No nos va a ir bien con la prevención del suicidio en la adolescencia, ni nos va a ir bien con la reducción de la tasa de embarazo en la infancia y adolescencia no deseada, no nos va a ir bien en las políticas de reducción de los consumos problemáticos, ni en las políticas de participación o de mejores trayectorias escolares, si no podemos incorporar los sentires y las perspectivas de los chicos, no para que los chicos manden, no para que los chicos manden, no estoy planteando una niñocracia, estoy planteando que es fundamental que esas perspectivas estén incorporadas en las políticas públicas si queremos que efectivamente sean respetuosas de derechos sustentables. Última cuestión, lo último que quiero decir. La ciudad de Buenos Aires, compañeros y compañeras legisladores, por condiciones presupuestarias, por bajas tasas de pobreza en términos comparativos con otros lugares del país, por la red de servicios que tiene y porque tiene pocos niños y niñas. La ciudad de Buenos Aires, como es una ciudad envejecida, tiene pocos chicos y chicas. Podría darse el lujo de ser una ciudad de los niños. Tiene tremendas condiciones para ser una ciudad espectacular para las infancias. Porque hay recursos, porque no hay tantos niños, porque hay poca pobreza. Digo, hay un desafío hermoso por delante en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias a vos, Gabriel,
solamente para decir 2 o 3 cosas, y poner en común con quienes están acompañándonos, que tal vez algunos también y algunas recién se fueron conectando. Gabriel nos habló de la potencia que tiene esta perspectiva de la protección de derechos, en prevenir la vulneración de derechos, y también de distintas temáticas que tienen que ver con la salud mental, saliendo de esta mirada de la medicalización en la escuela, cómo pensar la escuela que se viene, la escuela que tenemos críticamente y también la escuela que se viene, ¿no? En términos de no cristalizar esta mirada de contenidos alejada del sistema de protección social. También Gabriel nos hablaba de la falta de articulación que muchas veces tenemos en las defensorías para trabajar desde la comunidad, desde las redes, y bueno, nos hacía referencia a esta necesidad indispensable, también en vínculo con lo que venían diciendo antes Beatriz, cuando hablaba de los proyectos para los adolescentes, ¿no? Cuando hablaba Gisela también de estas diferencias que tenemos que lograr desarticular, y también, Mariana cuando planteaba justamente esta perspectiva de derechos, sino que, escuchando a los chicos, a los pibes, a las pibas, pensar que ellos se han hecho hoy, se han hecho carne, se han hecho protagonistas en esta protección que estamos tomando como comunidad para cuidarnos, porque nadie se salva solo, nadie se salva sola. Y bueno, en este sentido, entender que ahí saliéndonos de esa perspectiva adultocéntrica, podemos tratar de incorporar muchas de estas ideas y de estas vivencias de los pibes y de las pibas que nos ayuden a transitar también a nosotros, que somos adultos y adultas, o parece, esta etapa tan compleja que estamos atravesando como sociedad. Así que bueno, nada, decir que Gisela tenía ahí algunos aportes que nos fueron llegando, y le voy a dar la palabra para ya ir cerrando con estos aportes, y seguramente, si les parece bien, ella nos lee cuáles fueron los aportes y preguntas, y les damos un minutito más a cada uno para que pueda intervenir en lo que hiciera falta, porque ya estamos cerca del tiempo. Bueno, la verdad es que fueron muchísimos los aportes. Voy a leer algunos de ellos. Buenos días a todos y a todas. Desde la Subdirección de Niñez y Adolescencia de Malvinas Argentinas, saludamos la realización de la conferencia virtual desde Apiaba, Asamblea por las Infancias de Cava. Vamos, Mariana, qué bien traer a Silvia Bleichmar. Gracias desde la carrera de acompañamiento terapéutico, Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 60 Los Toldos. La Red Iberoamericana de Trabajo con Familias felicita a los organizadores por este espacio tan significativo para niñez y adolescencia. Éxitos. Buenos días, Subdirección Niñez y Adolescencia de Córdoba. Desde Río Gallegos, Santa Cruz, los escuchamos. Gracias, genial Mariana Wasner, mi compañera del equipo de orientación escolar. Desde la Dirección General Gestión y Promoción de las Familias de la provincia de La Rioja mandamos saludos. Buenos días para todas y todos, docente del Colegio Magnal Bernal de los Hermanos Maristas y del Instituto San Ramón Nonato. Buenos días para todos desde Chaco. Los paradores de niños son una desgracia para esas niñas, son lugares horrorosos. Se suspendieron las revinculaciones en los hogares convivencionales. El responsable de todo esto es exclusivamente el jefe de gobierno de la Cava, Rodríguez Larreta. La falta de articulación con salud de Cava y niñez. Tema fundamental para reflexionar, Gisela. Muy interesante. Vulneración de derechos que no debe naturalizarse. Prioridades, como dice Gisela, que debemos subrayar. Necesidad de profesionales en salud mental infanto-juvenil. Saludos a todas y a todos desde Leones, Córdoba. Nos sumamos desde La Rioja. Muy buena propuesta para fortalecer nuestro trabajo territorial desde el programa Primeros Años. Saludos desde los Centros de Salud Mental Infanto-Juveniles desde Mendoza. Muy claro, Gisela, desde Marco Paz, Buenos Aires, CENAF. Profundo pensamiento y un placer escuchar a Beatriz Janín. Soy Teresa Meinar Moseg, integrante de APA, del espacio Winnicott y de APSA, y agradezco la posibilidad de seguir ayudando. Imprescindible asegurar conectividad y recursos tecnológicos a estudiantes, en todos los niveles, incluso terciarios o universitarios,
Hay estudiantes jóvenes que no tienen recursos hoy, falta trabajo. Ojalá que se tome conciencia de esto que estás planteando. Felicitaciones por la convocatoria y que se llamen a las distintas disciplinas como se ha hecho hoy. Gracias por facilitar el acceso a este encuentro, muy claro y preciso para construir lazos en los espacios de trabajo con los niños, niñas y adolescentes. Abrazos a todas y todos. Sos tan clara y concreta, Beatriz, nadie puede no oír o entender las situaciones complejas que planteas que no se abordan de otro modo, que no sea en red y de manera colectiva. Muchas gracias por este encuentro. Es muy necesario mantener esta modalidad para poder acceder desde todo el país. Saludos desde Río Negro. Felicitaciones, Fórum de Infancia, excelentes presentaciones con claridad y profundidad. Servicio Social, Hospital Rivadavia. Muchas gracias por el encuentro, saludos desde Tucumán. Felicitaciones por esta reflexión. Soy licenciada Ariana Luna de La Rioja. Qué importante la mirada sobre la percepción de los adolescentes. Brindarles la esperanza superadora de un mañana mejor, lo aplaudo. Subrayar prioridades, articular salud con niñez en Cava, revinculaciones en hogares suspendidas. La pandemia y el frío significan un agravamiento de la vulnerabilidad y desigualdad de niños, niñas y adolescentes, sobre todo los que están en situación de calle. Necesitamos medidas urgentes desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Excelente, Gabriel, eso que estás diciendo. Existen las redes dentro de los barrios y las comunidades, se necesita articulación. Es importante promover equipos interdisciplinarios de abordaje territorial que actúen con salud, justicia, etcétera, federales. Muy importante esta puntualización del rol de la comunidad educativa como sujeto. Importante pensar construir el espacio educativo en el desarrollo de la personalidad de los niños. Impresionante esta charla, todo es un lujo. Bueno, estos son algunos de los aportes. Bueno, si quieren un minutito más, cada uno, cada una. Mariana, ¿quieres arrancar? Beatriz, dale, Beatriz. Sí. Bueno, ibas a arrancar, arranca Mariana, arranca. Bueno, muchas gracias por los comentarios, fue un placer estar acá. Me parece, yo quiero retomar una idea que es la de la escuela presente como un lugar en donde es el Estado presente que sostiene y que acompaña, y de la necesidad de pensar en las políticas públicas desde lo intra e interinstitucional e intersectorial también. Y cuando hablo de intersectorial, estoy hablando de nosotros que trabajamos con las políticas públicas de modo más directo o indirecto, pero que es política, y también el Poder Ejecutivo, en este caso de la ciudad, porque estamos en la legislatura porteña, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, que estamos en esto todos comprometidos. Queremos unas políticas públicas con una ética del cuidado que proteja de verdad a niños, niñas, adolescentes, a los docentes, a las familias, porque hay que cuidar a los que cuidan. Y revisar muy bien todas estas nociones bueno, que venimos pensando, trabajando y enumerando a lo largo de este encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, digo yo, ¿querés vos, Gisela, decir algo? Sí, no, solamente quería decir que me parece fundamental lo que planteó Gabriel con respecto a la comunidad educativa, el trabajo con la comunidad educativa, que es algo que desde las escuelas también, desde adentro de las escuelas nos venimos planteando. Y también me parece fundamental el trabajo comunitario en relación a las defensorías y al trabajo de las defensorías locales y también en Capital Federal. Me parece eso fundamental y es algo que me parece importante retomar y trabajar en eso. Y nada más, agradecidísima por este espacio. Bueno, y digo dos cosas nomás. Me parece que es importantísimo esto que venimos trabajando de atacar la desigualdad para proteger a todas las niñas, todos los niños y todos los adolescentes, escuchar, como retomaría dos cosas que planteó Gabriel, bueno, todas las que planteó muy importantes, pero una es lo de
escucharlos, y sobre todo escuchar a las y a los adolescentes creo que es clave, creo que es importantísimo esto de poder escuchar y poder ver todas las propuestas que ellos pueden traer. El tema de que la escuela, yo lo había planteado como reencuentro, la vuelta a la escuela tiene que ser volver con esta idea de que lo que extrañan los chicos son los recreos. En realidad, bueno, esto es lo que hay que, digamos, esto es lo que hay que recuperar, y realmente, por otro lado, me encantó la idea de una ciudad de los niños, porque creo que sí, que esta ciudad tiene los recursos para tenerlos absolutamente en cuenta a niñas, niños y adolescentes, y que esta es una gran tarea que tenemos por delante, y que para eso tenemos que contar con la comunidad, con los docentes y con todos los trabajadores de la salud, digamos, o sea, todos los trabajadores de salud y educación, y la comunidad en su conjunto, pero fundamentalmente tiene que haber una decisión institucional acá. Bueno, nada más y mil gracias por el espacio. Breve aporte, siempre pensando un poquito en la ciudad, ahí me meto un cachitito más. La ciudad tiene más de 3 millones de habitantes, entonces no se puede pensar para mí la ciudad en términos municipales, es un estado muy grande, muy complejo, y a mí me parece que, y además es muy diversa la ciudad, entonces me parece que las comunas debieran convertirse en ámbitos de diseño de políticas más específicas para los territorios, y allí incorporar la mirada sobre las infancias. Las defensorías están en las comunas, pero están sobre todo atendiendo casos. El tema es cómo pensar una política de infancia para la Comuna 4, porque es difícil una única política de infancia homogénea, idéntica, para una ciudad tan diversa como la ciudad de Buenos Aires, es decir, la misma política para Recoleta y para Soldati. Pero si hubiera ámbitos de diseño de la política, no de las atenciones, que también, pero de la política más desconcentrada. Nosotros obviamente estamos, no es deseable esto que nos sucede, pero está claro que el Estado Nacional está concentrado en los lugares, concentrando los esfuerzos fundamentales en los lugares donde está más fuerte la pandemia. Entonces, yo circulo por todo el conurbano y por la capital todo el tiempo, y noto que con una décima parte de los recursos que tiene la ciudad, las capacidades de planificación y de ajuste a las particularidades que están teniendo los municipios del conurbano, en términos comparativos son mayores que la ciudad, y para mí, más allá del signo político, tiene que ver con que la ciudad es como una unidad muy grande, y me parece a mí que si los ámbitos de las comunas no fueran solamente desconcentración administrativa, sino también lugares donde se pudieran generar políticas más específicas, podríamos estar más cerca de este ideal de escucha, de adaptarnos a las diferentes circunstancias. Me parece. Nada, es un humilde aporte antes de despedirme, y de nuevo gracias por este espacio tan lindo. Bueno, gracias a todos, gracias por este último aporte también, Gabriel, porque estamos justamente trabajando en el sentido de poder, de alguna manera, lograr un reconocimiento institucional de redes, de actores en territorio, que están trabajando en relación con la educación, con la salud, con los géneros y las diversidades, ¿no? Pero muchas veces nos falta esto, una articulación después con el CESAC, después con el distrito escolar o con las escuelas, con los centros integrales de la mujer. Entonces, bueno, ¿qué pasa allí en cada una de las comunas en este sentido de poder trabajar en políticas además de promoción, de prevención, de la atención primaria, ¿no? Desde una mirada no solamente del abordaje de los casos, sino mucho más integral. Absolutamente. Así que muchas gracias por esta perspectiva, y bueno, y tomamos muchos de estos elementos que nos ha enriquecido mucho esta charla de hoy y el aporte de todos y todas ustedes. Laura, una sola cosa, así como nosotros pensamos que hay muchas cosas que se tienen que hacer y que por ahí los legisladores y el gobierno de la ciudad tienen que hacer, y digamos,
bueno, obviamente ofrecemos toda la colaboración que necesiten, desde el Fórum Infancias. Nada más que eso. Bueno, Desde el Fórum muchísimas estamos gracias. presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas Y gracias. el jueves que viene el viernes que viene el otro equipo del Fórum. El viernes que viene volvemos a encontrarnos con el Fórum, de paso les decimos a todos a las 11 de la mañana, y del ámbito nacional nos va a estar acompañando la defensora de niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham, también otro lujo para el próximo viernes. Así que bueno, hasta pronto. Gracias. Bueno, espera, seguimos por... Hay que disponer salir.